es que la Dirección General de Aduanas fortalecerá los procesos de fiscalización con el objetivo de fortalecer las medidas legales en contra de personas que están involucradas con el transporte de vehículos que ya están en desuso y modificados para la venta en Costa Rica. Veamos la siguiente información. La Dirección General de Aduanas será más estricta y mantendrá mayor vigilancia con la importación de vehículos. Esto con el objetivo de evitar que carros declarados en pérdida total en otros países sean modificados para la venta en Costa Rica. De los resultados de estas acciones, el Servicio Nacional de Aduanas determinará la necesidad de emitir a los responsables al Ministerio Público ante el posible uso de documentos falsos, falsedad ideológica y otros delitos. Como resultado del cruce de información entre datos del Registro Público Nacional y el acceso a páginas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos que brindan el historial de los vehículos usados importados de ese país, este año el Servicio Nacional de Aduanas ha detectado unas 3.000 unidades con posibles irregularidades que al momento de su importación aportaron datos inexactos. Nos preocupa que se hayan estado entregando declaraciones juradas que supuestamente hagan constar que el vehículo no tiene ninguna irregularidad cuando parece que sí la ha tenido, y eso se nota haciendo una consulta del número de VIN del carro en páginas especializadas en estos temas. Y lo otro, cómo logramos filtrar este tema de una manera más eficiente en el futuro a través de un control de la documentación que se está entregando para la importación de un vehículo. Por otra parte, la Cámara de Importadores de Vehículos afirma que están de acuerdo con las medidas, pues esto ayudaría a una competencia leal. Sin embargo, no están de acuerdo con que generalicen y afirman que deberían de dar nombres de las empresas involucradas en actos irregulares. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se prohíba la importación de carros de pérdida total o chatarra, porque eso atenta contra la competencia leal. Entonces vemos gente que trae carros a un precio más barato y le vende a los consumidores carros en calidades inferiores, lo cual atenta contra esa competencia. Hacienda hace un llamado a los compradores de autos usados importados para que soliciten al vendedor toda la documentación de importación, así como su historial en caso de que el vehículo provenga de los Estados Unidos. Bien, y para hablar más de este tema se encuentra con nosotros don José Carballo de la Cámara Costarricense Automotriz y también Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica. Buenos días y gracias a ambos. Don José, iniciamos con usted. Bueno, hay una molestia, como veíamos en la nota, de lo que usted nos decía por parte de la Cámara de Importadores, de que se haga generalizada este papel, ¿verdad?, de que se están trayendo autos que ya fueron declarados en pérdida total en Estados Unidos, y también le están pidiendo a Hacienda que, bueno, mejore los controles porque son ellos precisamente quienes no deben permitir que esto ocurra. Así es. Buenos días a todos. Buenos días. Tienen toda la razón. Debe haber una protección al consumidor. Esto está atentando con una libertad de competencia para venderle un producto nítido, un producto transparente y un producto con las garantías al consumidor. Pero quien está fallando en esto es Hacienda. ¿Y por qué Hacienda? Porque el mandato de ley, el mismo artículo 5, nos dice muy claro, y estamos hablando desde 4 años, desde octubre del 2012 que empezó esta ley de tránsito, y Hacienda se ha hecho de la vista gorda. Siguen entrando vehículos en esas condiciones, pero nos preocupa porque hasta ahora ellos están manifestando esa inquietud. Si tenemos acá reportes de páginas completas hechas por gente de la competencia, me refiero a los carros nuevos, donde acusan al Ministerio de Hacienda de la falta de sus controles y a la vez manifiestan su preocupación hacia ese tipo de mercaderías. Para nosotros es una competencia desleal y no podemos competir con ese tipo de mercancías. ¿Por qué? Quizás a ellos le costará $500 y nosotros pagaremos $5,000. Por lo tanto, tenemos que vender más caro nosotros que ellos. Es ahí donde Hacienda no ha emanado las directrices de esta ley de tránsito y siguen pasando carros a granel en esas condiciones. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Por dónde los traen ellos? ¿Por tierra, por aire?
lo traen por ahí, principalmente por barco y lo traen por tierra. Pero ¿dónde está el filtro? ¿Qué está pasando con aduana? Las directrices son claras dentro de este inciso de lo que es pérdida total. El numeral 87 nos dice muy claro, estructuras en cuanto a las partes del vehículo. Y los títulos son muy claros en hablar. En los Estados Unidos nos dice cuando un carro es pérdida total, cuando es chatarra, cuando es utilizado para partes. Entonces dependemos del aforador de aduana para que le dé el visto bueno si esa mercancía sale o no sale. Incluso se habla de que si no logra pasar el filtro de aduana, no se puede nacionalizar. Entonces, ¿por qué pasa aduana y por qué pasa RTV? Esas son nuestras grandes preocupaciones. Tal vez don Gilberto Campos, de Consumidores de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, una gran problemática, ¿verdad? La posición, ¿verdad?, de Consumidores de Costa Rica, ¿cuáles serían pues las posibles? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que Consumidores de Costa Rica ha estado detrás de este tema durante muchísimos años y quisiera arrancar con dos anécdotas muy rápidas. Hace un tiempo un señor llegó a la asociación pidiendo consejo, porque resulta ser que había comprado un vehículo, una venta de carros usados, muy contento porque era creo que era el primer carro del hijo, una cosa así, y resulta ser que en una curva el carro se le abrió en dos a lo largo. El carro se rajó. Una mitad cayó de un lado, otra mitad cayó del otro lado. Y entonces la gran pregunta que se hacía el señor era, bueno, ¿y qué hacía? Porque él compró el vehículo en una venta de carros usados, obviamente nadie resultó herido, pero el carro se abrió, ¿no? Esa es la primera anécdota. La segunda anécdota, esto pasó hace muchos años en Costa Rica, antes incluso de la reforma de la ley. Resulta ser que entró al país, no recuerdo ahorita el nombre del empresario que lo metió, pero entró al país un lote de carros de Corea. Según parece, esos vehículos habían tenido un gran problema porque les había pasado un tifón encima y los carros habían sufrido una inundación y los carros habían estado debajo del agua. E intentaron ingresarlos a Costa Rica. En aquel momento el Ministerio de Economía, recuerdo bien, se metió en ese pleito y al final dejaron nacionalizar los vehículos, dejaron vender los vehículos en el país con la salvedad de que le advirtieran al consumidor de que habían estado en esa condición. Obviamente, saber si se lo dejaron al consumidor o no se lo dejaron al consumidor. Pues bien, hay una gran cantidad de casos también en donde hemos visto denuncias de personas que, amparados a la información que aparece en estos registros, en las páginas web de Estados Unidos, en donde se puede dar seguimiento al vehículo, como bien lo dice el caballero, en donde estuvo el vehículo, cuáles fueron sus compradores, incluso los cambios de aceite, cuántos kilómetros se les hicieron, o incluso si han tenido choques, si han tenido pérdidas totales, etcétera. Resulta ser que hay muchísimos carros en Costa Rica que tienen el odómetro alterado, es decir, el kilometraje del vehículo. Y esto es tristísimo, porque todas estas situaciones alrededor del mercado de los vehículos usados ponen al consumidor en una seriosísima desventaja, porque usted prácticamente compra ciegas. Ahora, los consumidores tenemos otras herramientas a través de Internet en donde podemos verificar la información. ¿Cómo le llego yo a esas páginas, don Gilberto? Hay varias páginas, vamos a ver. Una de ellas es, por ejemplo, la National Motor, el link, la National Motor Vehicle Title Information System, es decir, el sistema de información de títulos de vehículos, para nombres más, nombres menos, el Carfax, el AutoCheck, el Title Check, el Big Smart. Es decir, son páginas web en donde el consumidor puede informarse respecto de lo que ocurrió con ese vehículo antes de que le llegara a sus manos. Y hay muchas personas que se han dado cuenta que el vehículo sale de los Estados Unidos con un kilometraje, por ejemplo, llega aquí a Costa Rica con ese kilometraje y resulta ser que lo compra en otro kilometraje. Es más bajo, ¿verdad? Sin embargo, don Gilberto, una persona que no conoce estas páginas y claro, va a comprar, como usted dice, va a comprar a ciegas, ¿cómo hacer es un tema de educación? Para evitar, claro, ¿verdad? Es un tema de educación al consumidor, porque desgraciadamente, y a eso iba, en el mercado de los vehículos usados, el consumidor ha sido arrinconado por las prácticas del mercado, que no son todos, ¿verdad? Hay empresarios honestos en este mercado, que son pocos, pero hay empresarios honestos. Ha sido arrinconado al consumidor hacia tener que desconfiar de la información que le están diciendo. Y no debería ocurrir.
Si yo voy a una venta de vehículos usados, si yo voy a comprar un vehículo y yo estoy viendo que el vehículo tiene un kilometraje, que el vehículo dice que está bien, que me están diciendo que el vehículo no tiene problemas, que no tuvo choques, que no tuvo pérdidas totales, que no tuvo nada, yo no tengo por qué desconfiar a primera entrada de lo que el vendedor o el empresario me está diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que la experiencia de muchos consumidores en el país que se han dado cuenta que tienen problemas de alteraciones en los vehículos, o que sencillamente los vehículos fueron descartados como pérdida total en sus países de origen, lo que ha hecho es que el consumidor entre en una especie de paranoia. Y entonces resulta ser que si usted no verifica antes la condición de un carro, entonces mejor no lo compre. Ahora, viene la otra parte. El mercado de vehículos usados en Costa Rica no es solamente el mercado norteamericano. Al mercado costarricense vienen vehículos del mercado asiático. Y entonces la gran pregunta que tenemos los consumidores es, bueno, las páginas asiáticas, habrán, vamos a ver, tan siquiera páginas asiáticas que permitan el seguimiento, por lo menos en inglés, sí, de esos vehículos. Esa es la gran pregunta que todos estamos haciendo. No la hay. Exactamente, no la hay, esa es la respuesta. Don José, usted tenía algo que aportar. Y le agradezco a don Gilberto el tema de los odómetros. Interesante, porque aquí estamos hablando de pérdidas totales en general, de defensa al consumidor en general y de empresarios que realmente quieren dar una buena imagen, y de esa imagen depende la calidad del producto. Odómetros, tema importantísimo. 3 años llevo luchando con eso para que los odómetros nunca vayan hacia atrás. Y este es el único país del mundo donde se sanciona con falta leve. Logré durante esos 3 años que se pusiera como falta grave, porque incluso el artículo 122 de la Ley de Tránsito dice que aquel vehículo que altere en el odómetro será sacado de circulación. Es el artículo más fuerte de la Ley de Tránsito. Imagínense toda la inversión que hay. Lamentablemente, de la noche a la mañana me quitaron la falta grave, que me la pusieron apenas por pocos días, y me la pusieron como falta leve. ¿Cómo es posible? Entonces es una estafa al consumidor. Cuando ese odómetro viene para abajo, acusé, porque no hablemos solo de carros importados de los Estados Unidos, porque son muy estrictos, que llevan todo un currículo, en fin, todo un historial de cada carro. Ojalá fueran así todos los países, incluso Costa Rica, que no hay absolutamente nada de eso. Entonces, resulta que los carros rentacar, que van cada 3 años a RTV, se les hace la revisión del odómetro cada 3 años. Nos toca recibir carros a nosotros como parte de pago, vehículos que son para ese uso, que circulan en todo el territorio nacional, por los turismos, etcétera, que lógicamente recorren grandes distancias, al final con 20.000, 30.000 kilómetros. Eso no es rentable para una rentacar. Pero por favor, llevémoslo cada año, aunque la ley habla en el sentido de controles generales de mecánicos en la parte del RITEVE, pero es que se controle cada año el RITEVE. Me gustaría de parte de ustedes, don Gilberto, que nos ayudaran a este tema, porque es beneficio para todos. Y entre más la competencia sea más leal para el consumidor, entre todos podamos participar con herramientas claras, pues tenemos un mercado más transparente. Ve acá, aquí traigo páginas de los mismos señores de Nuevos, donde se quejan de por qué los carros nuevos que ingresan acá, muchos no tienen BIN. El BIN es una nomenclatura de 17 dígitos que nos dice dónde fue hecho el carro, qué año fue hecho el carro y de todo. Y nos dicen ellos que no le metan gato por liebre. Entonces, hay algunos carros nuevos que sí traen BIN y otros no, qué raro. Entonces, el consumidor necesita claridad para saber en realidad cuándo se fabricó ese año. Entonces, ya se comenta que hay carros con 3 o 4 años que fue fabricado y entra aquí como un carro nuevo. Entonces, eso no debe ser. Debe ser reglas claras para todos, reglas transparentes para todos, y que no sean solamente los carros que vienen de Estados Unidos. Para bien del consumidor, esa es la parte que nosotros queremos. Por eso el fallo está, perdón, Helen, el fallo está entonces en aduanas, aseguran ustedes. Para efectos de la cuestión de los carros que vienen de fuera, en este caso los Estados Unidos, que es la única que lleva control en este momento, el fallo está en la aduana. Eso falta, y quiero leer nada más lo que ¿Qué han hecho dice. ustedes como importadores de carros usados al respecto, don José, con el tema de aduanas, de que esos controles mejoren? Perdón, pero nos agarran, y como decimos los ticos, de chancho. Nos hemos reunido con los diferentes ministros, les hemos hablado, porque recordemos que para nosotros esto es competencia desleal y no puedo llegar a defender jamás gente que trae acá carros en condiciones pésimas, y es un atentado para la seguridad. Y así no debe ser, debe dársele un producto adecuado. Pero
señor ministro de Hacienda, ustedes están incumpliendo el artículo de la ley de tránsito. En el 5º dice, el Poder Ejecutivo, mediante su órgano competente, implementará medidas necesarias para verificar el cumplimiento de esta disposición antes de la nacionalización correspondiente. Ellos están ya, por mandato de ley, ¿qué es lo que deben de hacer? 4 años tiene esta ley y no ha hecho nada. Y aquí hay una serie de circulares emitidas por los directores de aduana que le dicen qué es lo que es pérdida total y que le dicen otra cosa. Más bien parece que lo que quieren es deteriorar la imagen nuestra. Y posiblemente la estén deteriorando, y voy a denunciar de una vez. Porque nosotros estamos pidiendo en este momento las emisiones de gases que sean estrictas en nuestro medio, que se cumpla aquí con la Tier 2, que son las normas ambientales que se siguen en Estados Unidos, y las Euro 3, por lo menos en Costa Rica, que ya van a Euro 6. Sin embargo, un decreto que iba a empezar a regir a partir de enero el año entrante, ya se lo están haciendo atrás, porque hay carros nuevos que ni siquiera cumplen Euro 1. Vamos con la emisión de gases, vamos con la defensa del planeta, vamos con el número de BIN, con todo, por favor. Vamos a ver si esos papeles vienen desde Estados Unidos, esos carros vienen con papeles que dicen que vienen en pérdida total y que están registrados en las páginas web como pérdida total. ¿Cómo es que pasan tanto el control de aduanas como en el registro público, donde se inscriben con normalidad y también van a pasar RITEVE? Excelente pregunta. Si hay alguna anomalía, eso se llama estafa. Y creo que a través de un artículo de la Ley de Protección al Consumidor del Vicio Oculto se puede hacer algo para que esas personas que han sido estafadas apelen, aleguen, porque fueron engañadas. Pero algo se está pasando en esos filtros. ¿Y a dónde presenta uno la denuncia? Vamos a ver, yo quisiera meterle a cuchara un momentito en este tema, porque sin lugar a dudas la dinámica comercial de las empresas que importan vehículos es distinta a la dinámica del consumidor. ¿Por qué? Porque efectivamente las empresas que importan vehículos tendrán que, como decimos popularmente, apañarse con aduanas, con Hacienda, ¿verdad? Y con el gobierno. Pero el consumidor resulta ser que lo están dejando de lado en este tema. Y es que al Ministerio de Economía, que es un ministerio que debería estar metido en este tema también, debería corresponderle la verificación del mercado. Ahora, la verificación del mercado tiene que ver justamente con procedimientos complejos en este tipo de mercado que es también complicado. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que confiar o tiene que remitirse, por lo menos en los vehículos del mercado norteamericano, a páginas con información de los Estados Unidos. Claro, hay páginas de gobierno de los Estados Unidos que permiten este tipo de información, pero no es gratuito. Es decir, cada consumidor, por ejemplo, que quiere saber cuál es el historial, el expediente médico de su vehículo, tiene que pagar entre 10 y 20 dólares para poder tener ese historial, ese expediente. Entonces no es barato. Entonces, partamos del hecho de que el consumidor, si quiere comprar un carro usado, tiene que empezar por pensar que tiene que invertir 10 o 20 dólares para inscribirse en esas páginas para tener el historial de los vehículos que está pensando comprar. Ojo, que no estoy diciendo que es el vehículo que ya compró, es de los vehículos que está pensando comprar. Y el Ministerio de Economía debería ser más diligente, ahí sí, y ponerse las pilas y empezar a verificar el mercado, no solamente en la parte de la importación, la nacionalización de vehículos, sino también en la parte de los odómetros, que es un tema fundamental. Y desde el otro punto de vista, en lo que le corresponde a aduanas, lo que corresponde al Ministerio de Hacienda, pues obviamente los controles, me van a disculpar, en los patios donde llegan los vehículos, donde se almacenan los vehículos, antes de desalmacenarlos, pues también tienen que ponerle mucha atención. ¿Quién entra? ¿Cómo entra? Es decir, historias de terror hay sobre eso muchísimas. Incluso antes, de muchos años atrás, en donde la gente tenía miedo de importar un vehículo porque cuando lo compraban en Estados Unidos venía con el radio, venía con extras, venía con todo, llegaba aquí a Costa Rica. Yo creo que eso ya no pasa, creo. Por lo menos no tengo conocimiento de que pase frecuentemente o recientemente. Pero cuando salía sin radio, salía sin parlantes, salía desmantelado. O sea, era una cosa triste. Entonces lo que la gente hacía era comprar el carro en Estados Unidos, quitarle las piezas pequeñas, las extras, se las traía en una maleta y el carro lo mandaba sin extras. Y aquí lo volvía a armar. Pero esas cosas ya por suerte ya no pasan o pasan muy poco. ¿Ustedes han denunciado a Hacienda con respecto a este tema? ¿Denunciar a Hacienda? A aduanas precisamente y a Hacienda como parte de consumidores de Costa Rica por las quejas que han presentado personas que han recibido cargos así. El tema es que el Ministerio, lo que le corresponde al tema de consumidor le corresponde al Ministerio de Economía. A la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional del Consumidor, que es la que le toca sancionar a los comerciantes. ¿Y no lo están haciendo? ¿Quién está haciendo eso?
el Ministerio de Economía? No, hasta el momento nosotros no conocemos que haya una acción del gobierno dirigida a regular el mercado de vehículos usados en este momento en Costa Rica. Hasta el momento lo que hemos conocido, digamos, lo más reciente es el tema de aduanas, pero lo que sí es cierto es que hay una necesidad vital para los consumidores en Costa Rica de que hay que verificar el mercado de los vehículos usados. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande, es un mercado muy caro, es un mercado que le genera muchísimos impuestos al país a través de los marchamos, que ya estamos tratando de ver cómo hacemos para proponer una nueva fórmula de cálculo para el cobro del marchamo, pero eso es otra historia. Pero el asunto es que justamente es un mercado que no solamente le genera impuestos al país, sino que ponen aprietos a muchísima gente. Cuando un consumidor compra un vehículo confiando en lo que le dicen y cuando lo va a vender, otra vez, cuando se va a deshacer de ese vehículo, yo como consumidor, y resulta ser que la persona privada, que no es una empresa, que está interesada en comprarme el vehículo, se mete, le hace un Carfax, por ejemplo, y resulta ser que me dice, no, mi hermanito, ese carro no se lo va a comprar porque tiene el odómetro alterado, porque ese carro lo dieron en pérdida total en Estados Unidos, porque ese carro, y entonces la persona que lo compró de buena fe, la persona que lo compró sin saber, se queda sencillamente con una mano atrás y otra adelante. Por eso, don Gilberto, pero usted mencionaba que, bueno, una cosa de educación, de que la gente investigue, de que la gente se informe antes de comprar, pero está la otra parte, ¿verdad? ¿Por qué pues mentir? ¿Por qué alterar? ¿Por qué todo esto? ¿Cómo hacer para que el consumidor esté confiado en ir y comprar y que se le esté diciendo la verdad? Cuando nosotros empezamos sin tener a recabar información sobre este mercado, hablamos con muchísimos vendedores de vehículos usados para conocer el mercado. Y curiosamente, voy a contar lo que nos dijo un vendedor de vehículos usados de Grecia, justamente. Nos decía un muchacho joven que estaba empezando en eso, estaba empezando a traer sus carros, y empezamos a hablar con él y nos dijo, vean, yo estoy muy triste porque yo intento competir bien, yo intento traer los carros bien, pero ahí resulta ser que si yo traigo un X carro, modelo 2001, con 150,000 kilómetros, y resulta ser que aquí en Costa Rica hay otro carro, modelo 2001, con 75,000 kilómetros, ¿y qué hago yo? ¿Cómo hago? ¿Cómo compito? Sí, obviamente el consumidor que anda buscando un vehículo va a preferir un carro que esté menos kilometreado que otro. Pero ¿cómo puedo darme yo cuenta que ese odómetro está...? A través de este tipo de páginas, donde necesariamente el consumidor va a tener que hacer una erogación de entre 15 y 20 dólares más o menos para poder revisar su vehículo. Y las repito, Carfax, AutoCheck, TitleCheck, Bing Smart, es decir, son páginas disponibles para el consumidor donde usted tiene que inscribirse, tiene que pagar para sacar ese expediente, ese carro que usted pretende comprar. Sí, pero antes de pasar por todo ese proceso, antes de que el consumidor tenga que hacer todo eso, ¿cómo evitar que se alteren? O sea, se necesita de una sanción mucho más fuerte por parte de las personas que los están vendiendo. Y tenía mucha razón el caballero, esto es una estafa al consumidor. Así es. Y efectivamente debe ser denunciada como tal. Si usted se logra dar cuenta, tiene que ser denunciada como tal. Se denuncia en la Defensoría del Consumidor. Ante el Ministerio de Economía, en la Dirección de Apoyo al Consumidor, en la Comisión Nacional del Consumidor, o si ya la cosa, dependiendo del monto, podría ser incluso ante los tribunales de justicia en un proceso ordinario que se conoce como sumario consumidor. Y hay casos que se logra verificar que sí fueron resueltos totalmente por la Defensoría del Consumidor. Mire, nosotros lo voy a ser muy sincero, nosotros no conocemos casos resueltos sobre este tema. Invasivo. Don José, tal vez las garantías que uno debe pedir cuando va a una venta de autos usados para saber que el vehículo que le están vendiendo es un vehículo de calidad, que no es un carro que ha sido dado en pérdida total y que me lo están vendiendo. ¿Qué garantías, qué documento le pido yo al vendedor? Sí, con mucho gusto. Y coincido con don Gilberto y tal vez agregaría algo para que el consumidor no gaste, porque no es justo que vaya a ver un carro y que tenga que gastar para empezar. Entonces, que cada vez que llega a ver un carro, tenga ahí su Carfax o cualquier página de los Estados Unidos certificado por un abogado mediante una declaración jurada, por lo menos para tener alguna confianza de lo que se está dando. Pero primero también en aduana. ¿Por qué se está dando esa situación? Y eso es lo que me preocupa, que se están evadiendo esas partes. Que se sigan vendiendo carros usados en aduana, cosa que he denunciado constantemente. Que muchas veces llegaban chinitos a vender carros allá en Caldera, que ya no se está dando. Y que tuvo que hacer esas denuncias constantemente. Entonces hacían tours para aquel lugar para que vendieran ese tipo de carros. Que también los carros, no solamente los importados, porque vamos a luchar con un mercado
que es competencia de los nuevos, los usados importados, que también los carros usados que están localmente acá tengan su control, que sepamos si fue chocado, si fue golpeado, si fue deteriorado, si fue pérdida total. No tenemos ningún control de eso. Que el kilometraje de este carro sea fehaciente, que los carros de rentacar vayan cada año y se les anote su kilometraje y que tengan su certificación o declaración jurada o algún tipo de instrumento legal que tenga fe, confianza el consumidor de que se apega a la ley y que el día de mañana pueda hacer las apelaciones del caso. Necesitamos ser transparentes en este mercado y creo que hay que organizarnos. Me preocupan mucho las declaraciones del viceministro, señor Rodríguez de Hacienda, en que sin tomarnos en cuenta, a sabienda que tengo varias notas que he enviado, y que luego venga con una vieja canción de los 3.000 denuncias que hay en el Ministerio Público. Pero esas 3.000 denuncias los señores de nuevo vienen anunciándolo hace 3, 4 años, y es lo mismo. Digan nombres, por favor, digan nombres. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? Para que la gente los conozca. El consumidor necesita saber en qué lugares de confianza puede ir a visitar y comprar con seguridad. Y bien, hágase acompañar por un mecánico. El mecánico es el que conoce bien la parte técnica del carro, en qué condiciones está. Pida la prueba, que se fijen por debajo para ver si tiene corrosión, si tiene cáncer, si fue golpeado. Entonces podemos tener dos canales de verificación. Uno, la prueba técnica de un mecánico experto. Dos, la documentación que sea fehaciente con la realidad de que está dando que no tuvo pérdida total en los Estados Unidos, porque lamentablemente solo de ese mercado podemos hablar, porque es el único que cumple ese requisito. Ajá. Y que también es importante asesorarse de un abogado para, si tiene placa el carro, para ver si tiene gravamen, si tiene prendas, etcétera. Está el gobierno pidiendo que salgan de circulación todos estos 3.000 vehículos. ¿Cómo hago yo? Si yo soy un consumidor que había comprado un carro hace mucho tiempo y me van a decir, bueno, se lo sacamos de circulación por parte de Ritter porque este carro fue dado en pérdida total en Estados Unidos. Yo soy de la zona de Los Santos y allá se da eso, y he escuchado a personas que van y los traen y que dijeron incluso voy a ir ahora a Estados Unidos a traerlo antes de que pase la ley, y no hay ninguna ley que tiene que pasar, es una ley que se debe cumplir y que ya está. Sí, el artículo 122 de esta misma ley es claro. Si el vehículo pasó con pérdida total, debe ser sacado de circulación. ¿Y qué hago yo como consumidor? Usted como consumidor, lamentablemente quiera algún no me devuelven el dinero, digamos, no, perdí mi carro. Tiene que hacer la acusación respectiva de quién te estafó, porque es una estafa. ¿Es una estafa? Es una estafa. Y también me atrevo a decir que parte de eso es aduana, es cómplice. ¿Por qué dejó pasar eso? Es cómplice de que se dé una situación como esas. Porque ellos, como requisito, debe exigir, si yo quiero nacionalizar un auto, también el Carfax. El Carfax, acá o algún instrumento de alguna página donde me diga que no es pérdida total, y para eso están los aforadores, que vean la unidad para que sepa en qué condiciones está y que la pérdida total que nombra esta ley sea complementaria a la veracidad de los datos que debe tener. Mire, para nosotros hay dos temas fundamentales en este asunto. Número uno, el gobierno debería tener convenios con el gobierno de los Estados Unidos que le permita acceso ilimitado a las bases de datos existentes sobre temas de vehículos. Con sencillamente digitar el número de BIN, el gobierno debería poder cruzar la información con el gobierno de los Estados Unidos para verificar que esos carros que están entrando y que están siendo declarados como que están bien, ¿verdad?, efectivamente lo estén. Porque nosotros, con el tema de las declaraciones de primera parte, es decir, la declaración que hace el importador, pues ha sido visto con el paso del tiempo que no todas son tan fidedignas como uno quisiera. Entonces, le queda al Estado la obligación de, a través de un convenio con un gobierno amigo como los Estados Unidos, pues obviamente tener acceso a ese tipo de información de manera limitada, de manera tal que cuando un vehículo de esa naturaleza que proviene del mercado americano intenta entrar a Costa Rica, no tenga que depender de una certificación del importador, o no tenga que depender de una declaración de primera parte para poder verificarse. En segundo lugar, que no entre un solo carro a Costa Rica que no tenga número de BIN. Eso, muy bien. Esa es la segunda parte. ¿Por qué? Porque si usted trae un vehículo que no tiene número de BIN, es un carro irrastreable. Entonces, ahí es donde justamente el gobierno tiene que amarrarse la faja, socarse la faja y amarrarse los pantalones para evitar que esto ocurra. Y en tercer lugar, iniciar una acción fuerte de verificación del mercado interno, en donde existe un programa de verificación a todas las ventas de carros que hay en este momento en el país,
para determinar que ese vehículo que tiene ese kilometraje o que está bajo esas condiciones siendo ofrecido al consumidor sea realmente lo que dicen que es. Y en cuarto lugar, yo quisiera hacer una aclaración, porque aquí hay un tema muy importante. No se trata de restringir el mercado de vehículos usados en Costa Rica. Hay mucha gente que le ha costado mucho esfuerzo, proyectos de vida, ahorros, quemas de pestañas, poder tener su carro propio. Y eso es un tema, es un derecho que tenemos como costarricenses poder hacernos de nuestra propiedad. No se trata de restringir ese mercado, se trata de ordenarlo. Se trata de hacer que el consumidor tenga confianza y tranquilidad que cuando va a comprar un vehículo usado sea lo que le están ofreciendo y no sea víctima per se de una estafa. ¿Qué clases de vendedores hay, don Gilberto, que ustedes mencionan, ese tipo de vendedores que están haciendo todo esto con los carros? No, mire, los vendedores que están haciendo esto son vendedores inescrupulosos, obviamente. O sea, hay, como decía al principio, hay empresarios honestos, no puedo meterlos a todos dentro de un saco en el mercado de los vehículos usados, pero también es cierto que hay muchísimos casos ya conocidos de empresas que venden vehículos con alteraciones, que los traen de Estados Unidos, aquí se alteran por arte de magia, porque al final de cuentas nadie fue, ¿verdad? Cuando usted le presenta a un vendedor, mire, es que aquí tengo la certificación de Carfax o de cualquier otro sistema en donde dice que ese vehículo tiene, por ejemplo, el nombre de otro alterado, el vendedor le dice, ay, qué tirada, mira, sí, puede ser que tenga un problema, pero esa página no es oficial. Esa página no es del gobierno de los Estados Unidos, esa página es una página privada. Y entonces empiezan a escabullirse y al final nadie reconoce la culpa, nadie reconoce la responsabilidad y el consumidor termina con un vehículo que sencillamente por no tomar la previsión antes de comprar, termina con un vehículo con una alteración. Muchísimas gracias a Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica y a José Carballo de la Cámara Automotriz. Vamos a hacer una pausa comercial, ya casi volvemos con más.